Buenas noches, señoras y señores. Un gusto poderles saludar. Esperemos que se integren el resto de compañeros y en minutos damos inicio a la presente clase. Bueno, señores y señores, damos inicio al desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales. Estamos ya llegando al final de esta clase, al final del desarrollo de las actividades correspondientes a esta etapa. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de clase. Estamos ya llegando a la parte final antes de salir de este grandioso feriado, igual de Semana Santa. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento donde se encuentra estructurado y las recomendaciones, la guía, cómo ustedes tienen que desarrollar las actividades. En pantalla pueden ustedes ver el formato para recursos y aprendizaje de tarea. Nos encontramos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en unidad 8, áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas. En este caso vamos a ver el tema número 2, el cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas y los efectos y medidas de seguridad en relación a la protección del medio ambiente. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación vamos a ver las instrucciones donde qué es lo que ustedes tienen que hacer. Para esta semana, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cómo afecta el cambio climático a la vida marina y la industria pesquera? Vamos a ver y un poco más y también tendrá un poquito que investigar. La siguiente dice, explique cómo se produce una erupción volcánica. Vamos a ver, tienen que ver también cuáles son las etapas en la cual se desarrollan las erupciones volcánicas. Y la siguiente dice, explique cuáles son los tipos de erupciones volcánicas. Eso es prácticamente tres preguntas que ustedes tienen que dar contestación en esta semana. Verán que solo les recomiendo, obviamente no todos están en clase, esperemos que el resto de compañeros que no se han conectado puedan observar la clase grabada. Esta tarea mínimo tiene que tener por lo menos una hoja y media de extensión en cuanto al desarrollo. Muchos de los compañeros me agarran, copian la pregunta, 2 líneas abajo y ya está resuelto la tarea. No es esa y por eso ustedes van a seguir bajando notas. No deseo tener dificultades con ustedes y más que todo presenten los trabajos bien y con eso ya estamos a puertas de que ustedes salgan de vacaciones y no me hagan ni a mí trabajar ni ustedes tampoco se queden al supletorio. Verán que ahorita ya no hay ni remedial ni de grasa, así que tendrán cuidado, solo les queda el supletorio y si no cumplen el promedio en el supletorio ustedes pueden estarse quedando de todo este nivel. Así que por favor, y ya son últimos esfuerzos y estamos en la unidad 8, 9, 10, 11, apenas nos resta 3 unidades adicionales más y con eso estaríamos terminando todo este proceso educativo. Así que por favor cumplan a cabalidad el desarrollo de las actividades.
A continuación dicen, deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Ya saben cómo tienen que hacer ustedes, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes de ser necesario. La rotulación de la hoja es obligatorio, cumpliendo todos los esquemas que se les solicita en el recuadro. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6, el cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad. Estamos en la unidad número 2, correspondiente al 4 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 4 de abril del 2023. La fecha límite de entrega será el 30 de abril y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de mayo del 2023, que tienen el tiempo pertinente para desarrollar correctamente la presente tarea. Es una tarea bastante sencilla, no implica mayor esfuerzo, es que cumplan, pero cúmplanlo bien, cumplan a cabalidad. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver en función de los temas que tenemos, que se ha programado que para la presente semana en relación al contenido. Vamos a ver, en pantalla ustedes ya lo pueden observar ya el contenido de la unidad número 8, áreas protegidas y factores que afectan el ecosistema. Vamos a ver el cambio climático y sus efectos, el efecto invernadero. Vamos a ver cuál es el efecto invernadero. En relación al efecto invernadero, nosotros tenemos dos tipos de efectos, el efecto natural y el efecto artificial, y vamos a ver cuáles son las características. El efecto invernadero natural es beneficioso para el planeta, beneficioso para los ecosistemas y también para el desarrollo de la vida de todos los seres, tanto vegetales como animales, dentro de cada uno de los ecosistemas. En cambio, el efecto invernadero artificial es totalmente perjudicial. De esto proviene lo que es el calentamiento global, las lluvias ácidas y otras características que van destruyendo y erosionando el suelo de nuestro planeta. Vamos a ver en relación al efecto invernadero. Algunos gases, como el vapor de agua y el dióxido de carbono, absorben la radiación infrarroja que llega a la Tierra por parte del Sol e impiden que escape al espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado efecto invernadero natural. Las actividades humanas aumentan la concentración de estos gases, denominados gases de efecto invernadero, hecho que provoca un recalentamiento de nuestro planeta. El dióxido de carbono, en sus siglas CO, es el principal responsable de este recalentamiento, aunque existen otros gases que actúan dentro de este efecto, como los cloruro-carbonosos, que en sus siglas CFC, el metano, CH, y el óxido nitroso, en sus siglas NO. El aumento de la emisión del CO va unido a la disminución de la masa forestal debido a los incendios y a la tala para la instalación de vías de comunicación y zonas urbanizadas. El efecto que puede producir a largo plazo el incremento de todos los gases es el ascenso de la temperatura, que produciría un cambio climático. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicará esta elevación de la temperatura. En la actualidad nosotros ya podemos predecir, ya podemos determinar cuáles son los efectos negativos en relación al efecto invernadero en su máxima expresión, el deshielo de los glaciares de los polos. Esto incluye que grandes extensiones de la placa continental, es decir, de los continentes como tal, van a ser inundados. Hay diferentes procesos en cuanto a lluvias ácidas, los cuales van destruyendo la vegetación y obviamente esto implica una falta de alimentación para los animales, en este caso para los herbívoros y obviamente para las otras especies que están en cadena, que están correlacionadas dentro de las cadenas tróficas. Esto obviamente genera una serie de dificultades, una serie de problemas que al final obviamente perjudicará en cuanto al desarrollo de la vida. En cambio, en relación al cambio climático, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC,
en su informe durante el año 2007. Si se mantiene el ritmo de emisiones de gases invernaderos, la temperatura media global del planeta podría incrementarse para el 2100 entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados. De pronto nosotros decimos, apenas son 2 o 3 grados que se van a subir. Eso representa mucho para la estructura de la temperatura de la Tierra. En la práctica se producirá una mayor amplitud térmica, bajada de la temperatura mínima y aumento de la máxima hasta 10 grados centígrados o más. También habrá un cambio en el régimen pluviométrico, eso quiere decir en las precipitaciones y en las corrientes marinas. Por ejemplo, ahorita en nuestra localidad, ustedes verán en todo la placa continental, especialmente la que está hacia el lado del Océano Pacífico, existen diferentes fenómenos que se vienen desarrollando que antes obviamente no estuvieron presentes en el desarrollo de la vida, de la historia, nunca estuvieron presentes, había solo dos fenómenos, el del niño y el de la niña. El del niño, donde se incrementaba la temperatura del agua, y el de la niña era lo inverso. Solo habían estos eventos. Hoy en día se empiezan a dar ya otros eventos mucho más fuertes, lo que ha provocado que existan grandes precipitaciones, especialmente en la costa, en el sector litoral y también en el callejón interandino, en la sierra, lo que está provocando grandes daños estructurales en la infraestructura, especialmente en la vialidad en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todos los países que son, obviamente, que están dentro de este proceso. El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero ocasiona una mayor retención del calor por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global. Este cambio climático es una variación atribuida directamente o indirectamente a la actividad humana. El hombre siempre tiene bastante incidencia en todos estos cambios que se dan. Estos alteran la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Eso quiere decir que prácticamente existen determinados espacios en los cuales obviamente el clima totalmente ha variado. Nosotros podemos ver que hace años atrás, hablemos del año, desde el año 2000, perdón, 1990 hacia atrás, existían bien rígidas, existían bien determinadas las estaciones del año, especialmente lo que es el invierno y lo que es el verano. Hoy en día, por los efectos de la emisión de gases y el efecto invernadero, ya nosotros no tenemos definido correctamente, de acuerdo al tiempo calendario, ya no tenemos definido lo que es el invierno ni tampoco lo que es el verano. Existe una variación total en cuanto al clima, en cuanto a las precipitaciones, a las lluvias, que se desarrollaban o se determinaban en determinadas etapas del año. Ya no hay cómo predecir cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Es justamente por todas estas actividades humanas, como la agricultura, especialmente la ganadería, que ha destruido, ha deforestado grandes extensiones de bosques, ha destruido para transformarlos en pastizales. Las vacas, como tal, generan demasiado CO2 y esto obviamente aportan significativamente al proceso del efecto invernadero, lo que empieza a destruir, a alterar la temperatura dentro de nuestro planeta. Otras actividades como la quema de los bosques, la mala utilización o el mal manejo de la basura, de los residuos, tanto biológicos como no biológicos, dentro de los diferentes GATS municipales, ha provocado que todos estos gases obviamente sigan aportando, sigan enviándose a la atmósfera y esto siga aportando a toda la destrucción de nuestro planeta, la alteración de la temperatura y otras actividades que se dan por culpa y por acción del ser humano. El hombre ha alterado la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Eso es lo que hace o lo que ha provocado el hombre. Es muy difícil distinguir entre las fluctuaciones del clima producto de la contribución humana y las que se dan por las variaciones naturales.
Esto se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de la Tierra y no sabemos a ciencia cierta si funciona cíclicamente o no. Eso quiere decir que existe un ciclo desde un inicio hasta un final. Entonces es bastante impredecible porque se mezclan las dos categorías, tanto el efecto invernadero natural con el efecto invernadero producido por el hombre. Entonces, los dos obviamente tienen características y cualidades similares, por lo que se le hace impredecible, no se puede determinar cuál es la acción más preponderante. El principal indicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es que durante el siglo XX la temperatura media de la Tierra aumentó en 0,7 grados centígrados y 1 grado centígrado. Y en los primeros años del siglo XXI ya se ha incrementado ese valor una décima de grado más. Eso quiere decir que sigue incrementándose. El hábitat, aquí nosotros podemos observar una foto de un oso polar, prácticamente el hábitat que tenían ellos, las plataformas glaciares, prácticamente periódicamente se van destruyendo, se van desliyendo, se van evaporando y obviamente animales como el oso polar que nosotros podemos ver en pantalla, están viendo afectados su hábitat natural, no pueden alimentarse correctamente, su nivel, su espacio de vida se ha visto totalmente reducido justamente porque los glaciares se han ido periódicamente desliyendo con el calor que está produciendo el planeta. Eso afecta no solamente nos va a afectar a la humanidad, sino a todos los seres, a todos los animales que se han adaptado a estos cambios, a estos hábitats, en este caso en los polos. Las consecuencias derivadas del cambio climático consistirían en el incremento de la temperatura, que no se daría por igual en toda la Tierra. En las latitudes altas el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales y las zonas del interior se calentarían más rápidamente que las zonas costeras por el efecto amortiguador de los océanos. Ese sería uno de los efectos y las características en las cuales se va desarrollando. La temperatura las más altas comportarían una mayor evaporación, prácticamente aportarían una mayor evaporación de los glaciares y se agravaría la falta de agua en los periodos más secos. El aumento de las nubes implicaría más precipitaciones torrenciales que traerían inundaciones, riadas, deslizamientos y nevadas excepcionales. Eso quiere decir que en relación a los nevados, a los volcanes que se encuentran apagados y a los nevados, a las montañas más altas, se incrementaría el nivel de nieve. Y obviamente en otros sectores, como en las zonas tropicales y parte también del callejón interandino, se desarrollarían inundaciones, incremento del nivel fluvial de los ríos, de lagos, y esto obviamente acarrearían diferentes cambios en cuanto a la estructura de la superficie de nuestro planeta, cambiando totalmente su estructura, su forma en la actualidad como la conocemos. ¿Podría existir una relación del nivel del mar causada por la fusión de los hielos de los glaciares? El aumento del nivel del mar involucraría la pérdida de valiosas tierras de cultivo y la inundación de áreas densamente pobladas en la actualidad. En cuanto a los ecosistemas, el cambio de climas significaría una redistribución de estos y la desaparición de las especies que no pudieran adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Eso quiere decir que uno de los principales animales, especies que está en peligro de extinción, por ejemplo, sería este osito, que por su pelaje, por la alimentación que él desarrolla, él no podría adaptarse a zonas más calientes, a zonas más tórridas, y por ende desaparecería. Prácticamente es una de las especies que está en peligro de extinción. Como él, hay muchas más que se encuentran en peligro de extinción por esta actividad. Los gobiernos están adoptando medidas de reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques y arrecifes, sobre todo los tropicales, que nos ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono.
Por eso es indispensable, lamentablemente, en los procesos de industrialización y especialmente en la costa, el mangle, que habíamos visto ahí en clases anteriores, es uno de los ecosistemas más amplios y variados, pues en ellos podemos encontrar especies tanto acuáticas como marinas, y también las mixtas, como los reptiles, que pueden estar tanto en el agua como en la superficie terrestre. Así como ellos marcan o abastecen dentro de estos sectores, están incluidos una diversidad de insectos, de reptiles, de anfibios, de mamíferos. Prácticamente el mangle o el ecosistema del mangle es muy variado. Pero no solamente es rico en la cantidad de especies, tanto de flora y fauna, sino también ellos aportan una protección indiscutible en cuanto a las inundaciones que se pueden dar en relación de cuando sube el nivel de la marea de los océanos. También purifica el agua, permite que prácticamente actúan como un filtro, el cual va purificando el agua de determinados sedimentos y también de determinados compuestos en relación al aguas oceánicas. Lamentablemente, el hombre, como les había mencionado, en los procesos de industrialización, especialmente en la creación de camaroneras, ha ido talando y destruyendo todos estos sectores. Y obviamente esa acción desmedida, esa acción poco responsable, es la que va a acarrear dificultades no a la generación que ha destruido, sino a las futuras generaciones que nos van a preceder a cada uno de nosotros. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vienen, ellos son quienes van a sufrir las consecuencias de la mano destructora de esta generación. Así como nosotros también estamos sufriendo también los diferentes cambios a causa de la acción destructora de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando desarrollaron talas indiscriminadas de bosques, destrucción de bosques, de grandes hectáreas justamente para proveer de determinada materia prima en el desarrollo industrial. También estamos afectados por todo ese cambio que se vino a dar. La legislación ecuatoriana, como lo menciona, los gobiernos están preocupados, y no solo eso es a nivel de los gobiernos, sino a nivel mundial. Existe una serie de medidas, una serie de leyes y condiciones que se han implantado con la finalidad de proteger las zonas naturales, con la finalidad de que nuestro planeta tenga un poco más de respiro en cuanto a estos cambios, estos fenómenos que se vienen dando. Vamos a ver a continuación sobre las corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas? Las corrientes marinas son movimientos de masas de agua de mar en una dirección determinada. En las grandes masas de agua se producen movimientos, tanto de las aguas profundas como de las superficiales. Estos suceden a causa de las diferencias de densidad del agua, el efecto Coriolis y la fuerza del viento. Las diferencias de densidad del agua provocan un movimiento convectivo del agua. ¿Qué es el efecto Coriolis? El efecto Coriolis es una fuerza que se produce debido a la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra juega un papel fundamental en todos estos procesos en cuanto a la producción misma en relación a las corrientes marinas. A grandes riesgos tiene lugar de este modo. Vamos a ver cuáles son las características. Nosotros podemos ver en este diagrama, podemos ver el movimiento de las corrientes marinas. Aquí podemos ver desde el polo, la pendiente, y también desde el polo sur, cómo se van moviendo y cómo van ellas influyendo también en los diferentes cambios climáticos que se pueden dar. En cuanto a la temperatura del agua también, que genera estos movimientos en relación a las corrientes marinas. Otra de las consecuencias se puede mencionar que el agua de las zonas polares se enfría y por tanto aumenta su densidad. Esta agua más densa desciende al fondo, mientras que el agua más caliente obviamente sube a la superficie. El agua de los océanos situadas en los polos se calienta, con lo que disminuye su densidad. El agua menos densa desciende. Como consecuencia se forman corrientes de convección similares a una cinta transportadora, en las que el agua superficial proveniente de Ecuador llega a los polos y se hunde,
para circular en profundidad hacia el Ecuador. Pero no, obviamente nosotros como Ecuador nos referimos a la línea ecuatorial que divide al planeta en dos partes iguales. Esa es la parte del Ecuador y justamente al estar atravesando nuestro país adopta ese nombre. Entonces, pero en este caso, los científicos prácticamente toman como función de eje a la línea ecuatorial, debido a que a partir de ahí, obviamente, son las corrientes marinas tanto del Polo Norte como del Polo Sur las que influyen bastante en relación a los movimientos de las corrientes marinas que se efectúan, tanto de masa de agua caliente como de masa de agua fría que vienen de los polos, tanto del Polo Sur y del Polo Norte, lo que genera grandes marejadas, que generan grandes elevaciones de agua, que son las corrientes tanto internas como superficiales que se desarrollan en los océanos. El naturalista Alexander von Humboldt fue quien presentó este esquema de circulación de las corrientes oceánicas. En las costas occidentales de los océanos, en latitudes próximas al Ecuador, las corrientes ecuatoriales giran hacia los polos y forman corrientes cálidas paralelas a las costas. Estas corrientes contribuyen a templar el clima de las regiones de latitudes superiores. Prácticamente ayudan a equilibrar la temperatura. A continuación describiremos algunas corrientes, por ejemplo, la corriente en forma de grifos, centrados entre 25 grados y 30 grados centígrados de latitud, tanto al norte como al sur, están situadas en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular. En cuanto a la corriente de la derivada de los vientos del oeste, esta corriente que produce del este que circula entre los 35 grados y los 45 grados de latitud norte y entre los 30 grados y 70 grados de latitud sur. Algunas de estas corrientes se desvían hacia el norte, como la de Humboldt y la de Benguela, que transportan agua fría. Se desvían hacia el sur las corrientes de California y las de las Canarias, con aguas frías que suavizan la temperatura calurosa de estas costas. Lo que se va calentando el agua en estas costas, prácticamente estas corrientes propenden a determinar cambios y equilibrar la temperatura de los océanos. En cuanto a las corrientes frías de las zonas árticas, se dirigen desde los mares polares hacia el Ecuador, por la costa occidental de los estrechos que rodean al mar polar. Es el caso de las corrientes de Kamchatka, Groenlandia y el Labrador. Esas son las corrientes más preponderantes en cuanto a las corrientes de las zonas árticas. Las corrientes circulares antárticas giran en sentido horario unos 50 grados centígrados de latitud al sur, alrededor de la Antártida. Las corrientes oceánicas tienen un papel fundamental como reguladores térmicos, ya que las corrientes cálidas suavizan el rigor de los climas árticos y las corrientes frías aligeran el calor de las franjas costeras que limitan en las zonas desérticas de los trópicos. Ahora, en términos coloquiales, en términos entendibles de todo lo que hemos visto, prácticamente es fundamental las corrientes marinas, porque si no existiera las corrientes marinas frías, que provienen tanto del Polo Norte y del Polo Sur, el agua oceánica que se calienta en la línea ecuatorial y en todo el área circuncidante, si se calienta demasiado el agua de los océanos, prácticamente esto provocaría grandes e inmensas precipitaciones en el área continental, lo que prácticamente se convertiría en verdaderos diluvios, y también esto generaría, obviamente, grandes destrucción, desbordamiento de ríos, inundaciones y otras características más. ¿Qué es lo que hacen las corrientes marinas, especialmente tanto las frías como las calientes? Van equilibrando la temperatura de los océanos con la finalidad de que, obviamente, equilibrar el clima también dentro del agua, y esto permita regular las precipitaciones y las estaciones tanto de verano y también de invierno. Esas son las características fundamentales en relación a las corrientes marinas. Si no existieran estos, si cualquiera de los dos que no existiera, prácticamente esto conllevaría a la extinción también de determinadas especies que viven en los océanos. Hay muchas especies que viven en aguas frías, como las ballenas. Hay otras especies que viven en aguas más templadas, como los bancos de atunes, y esto, al permitir que se enfríe demasiado, al permitir que se caliente demasiado, conllevaría a la extinción, a la muerte de determinadas especies marinas.
y también un peligro para el desarrollo de la vida dentro de las placas continentales. Este desplazamiento en relación a las corrientes marinas se compensa con el ascenso de las aguas profundas más frías. Esta agua que sube del fondo continental importantes cantidades de nutrientes que favorece las proteínas de numerosas especies acuáticas. Por este motivo, en esta zona se encuentran las áreas de pesca más importantes del mundo, tanto en las zonas de afloramientos costeros. En cuanto a los efectos climáticos de las corrientes marinas, nosotros en el siguiente gráfico nosotros podemos ver la corriente ecuatorial o corriente del Niño y la corriente de Humboldt. Aquí nosotros podemos ver tanto del polo sur, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño que viene desde el sector norte, del polo norte. Tenemos aquí el Golfo de Guayaquil y esto permite obviamente que se equipare, que se regule la temperatura de los océanos y obviamente evitando que existan desastres naturales como producto de grandes precipitaciones. Y nosotros podemos ver un poco más gráfico cómo están circulando. El Océano Pacífico como tal, tenemos todo, la corriente de Humboldt que va ascendiendo desde el polo sur hacia el norte y se encuentra justo al frente de el Golfo de Guayaquil, de nuestro país, un poco hacia el sur, topando con Perú, y obviamente también la corriente ecuatorial o corriente del Niño que desciende desde el polo norte y obviamente se confluye o se encuentran frente a las costas tanto de Ecuador y Perú. Al estar atravesado por la línea ecuatorial, justamente es aquí donde existe este encuentro y muchas de las veces cuando confluyen de manera igualitaria son donde se pueden proporcionar o se pueden aplicar diferentes procesos de precipitaciones bastante considerables. La corriente fría de Humboldt baña la costa de Chile, Perú, Ecuador en dirección sur-norte a la par de los vientos alisios. Cuando llega cerca del ecuador terrestre se desvía hacia el oeste y baña las Islas Galápagos. En cuanto a la corriente cálida ecuatorial del Niño, irrumpe en la zona junto con los vientos alisios del norte que anuncian el inicio del verano austral y empuja a la corriente de Humboldt hacia el sur de vuelta. Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt, rica en plancton y especies marinas, está relacionada con el clima subtropical árido, mientras que la del Niño trae el clima tropical húmedo y un ecosistema marino muy diferente. El impacto del cambio climático en la corriente de Humboldt ya es perceptible, dado que la zona en donde el agua está desoxigenada tiende a extenderse. Incapaces de tolerar las presiones de un hábitat reducido, algunas especies marinas han tenido que abandonar las zonas. Prácticamente influye bastante en cuanto al movimiento también de especies. Además, las evidencias sugieren que existe una relación de causa-efecto entre el Niño y el cambio climático. El cambio climático incrementa las probabilidades de que se produzca un super niño, eso quiere decir una tormenta bastante considerable. Este fenómeno, a su vez, exacerba los efectos del cambio climático. Al liberar gran cantidad de calor del Océano Pacífico, se estima que cuando más suba la temperatura de los océanos por efecto del cambio climático, la probabilidad de que se produzca un superniño se duplica. Hay modelos que muestran que el niño aumentará su amplitud y su frecuencia en presencia de gases de efecto invernadero, que también son parte del problema. El superniño es un fenómeno atmosférico que está provocando anormalidades meteorológicas extremas en diversas partes del mundo, como sequías o inundaciones. Las personas más pobres y vulnerables son las que más perjudicadas se ven a causa de estos efectos. Este año millones padecerán escasez de agua, hambre y enfermedades a causa de este fenómeno natural. Estas son algunas de los efectos más comunes sobre la relación entre el niño y el cambio climático y cómo este afecta a millones de personas en todo el mundo, no solamente acá en el Ecuador. Las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad.
¿Qué es una erupción volcánica? La erupción volcánica es una emisión de magma, eso quiere decir masa de rocas fundidas, líquidos y gases, que se encuentra en lo más profundo de la Tierra, donde la temperatura es extremadamente caliente. Allí se genera una fuerte presión que empuja el magma hacia la superficie, filtrándose por las fisuras del suelo y también de los cráteres volcánicos. Dependiendo de la composición del magma, algunas erupciones volcánicas pueden resultar explosivas y los sedimentos expulsados pueden alcanzar unos 20 kilómetros de altura. Una erupción de esa magnitud es un fenómeno poco habitual y representa un riesgo ambiental porque su efecto puede alterar el clima durante años. Se pueden desarrollar diferentes tipos. En cuanto a los tipos de erupción volcánica, nosotros tenemos aquí una serie de información que obviamente por el efecto del tiempo ya se nos queda un poco corto. Y tenemos también las causas de las erupciones volcánicas, que esos son los temas que ustedes tienen que en casa, obviamente, pegarse una leída para el desarrollo de la tarea que ustedes tienen en la presente semana. Son temas bastante importantes que nosotros debemos saber. ¿Cómo nos afecta? Porque, por ejemplo, estamos ahorita viviendo un efecto bastante radical en cuanto a las precipitaciones, un cambio climático bastante radical, especialmente en la costa. Ustedes han visto todos los procesos de inundación que se han dado, son justamente por todos los fenómenos que se dan frente a nuestras costas, justamente en el océano. Él es el responsable y justamente también por causa del calentamiento global y de la destrucción que el hombre ha hecho, ha dirigido hacia la naturaleza. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que pasen un bonito feriado en compañía de su familia, coman mucha franesca, disfruten de ese plato tradicional de nuestra gastronomía, identidad gastronómica de nuestro país. Disfruten en compañía de sus familias y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señores y señores, una feliz noche. Hasta luego, Licen, que les vaya muy bien, buen fin de semana.